la radio digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Aquí estamos un lunes más, hoy es día 27 de abril, ayer fue día 26, fue el día del burlesque y entonces traemos hoy un tema muy especial que vamos a tener a Lorena hablando de él porque ella sabe mucho de esto, que hoy la tenemos a través de las ondas a mi queridísima Lorena, compañera, que te echo de menos porque hoy estoy aquí más solita. Y bueno, porque mi querida Lorena está un poquito malita y bueno, pues nos va a acompañar desde su casita a ver si desde ahí es un poquito más llevadera la cosa. Buenas, ¿me oyes? Bueno, yo te oigo pero no te veo, pero no, creo que es lo que pasa siempre. Tengo que decir que yo no te oigo, Lorena, porque algo ha pasado, no te oigo, pero te veo. Entonces, cuando yo vea que tú dejas de hablar, yo hablo de lo que tú quieras. Pero si no, yo te voy a dar rienda suelta de momento para que tú digas todo lo que tengas que decir, que creo que había cosas que tenías que contar. Bueno, vale, pues sí, porque ayer fue el día del burlesque, 26 de abril, coincidiendo con la celebración de esta gran artista, Gypsy Rose Lee, que ya conocemos porque hicimos un programa especial. Tuvimos nuestro cabaret clandestino, también especial por el día del burlesque, que ya ha sido el último cabaret clandestino de la temporada, ya hasta septiembre-octubre no habrá más. Pero además, lo más importante es que ayer se pusieron ya a la venta las entradas para nuestra gala de fin de curso. Llevamos toda la semana, digamos, echando leña al fuego, porque esta gala es muy especial para nosotras. Es la primera vez que vamos a hacer una gala de burlesque en uno de los grandes teatros de la ciudad, que es el Teatro TNT Atalaya. La primera vez que en la TNT va a haber burlesque también. Mira, ya te oigo, ¿eh? Vale. Qué chulo, ¿eh? Es la primera vez. Vamos a estrenar espacio. Es virgen, el espacio es virgen en burlesque. Sí, y además es muy importante porque el burlesque en muchos ámbitos todavía está reconocido como un género menor, como un espectáculo de cabaret, de salas pequeñas, digamos, de los márgenes, de eso ya lo hemos hablado alguna vez, pero nosotras, como siempre, haciendo historia en el burlesque de Sevilla, vamos a apostar por esta sala, vamos a apostar por nuestra gala, por nuestras alumnas,
y por nuestro espectáculo de burlesque. 25 de junio a las 9:30 de la noche en el Teatro TNT. Ya sí están a la venta las entradas en nuestra página web. Y bueno, y seguimos hablando de historia, porque venimos también a hablar un poquito de historia del burlesque. Claro, porque siendo ayer el día del burlesque, ¿verdad? Traemos hoy una figura que, bueno, que es el día perfecto para hablar de ella. Exacto. Hoy vamos a hablar de Lydia Thompson, la que podríamos llamar la primera empresaria, la primera artista burlesque, por lo menos la primera que tuvo una visión del burlesque tal como lo entendemos actualmente, a día de hoy. Sí, porque bueno, podríamos hablar largo y tendido de qué ha podido ser burlesque en la historia, aunque no se llamara así. Exacto. Porque, por ejemplo, si nos vamos mucho antes, ¿verdad? Mucho antes de Lydia Thompson, mucho antes del siglo XIX, mucho antes de que casi nos podríamos ir a la prehistoria, ¿verdad? En el teatro de la antigua Grecia ya existían formas escénicas que utilizaban la sátira, la burla, ¿no? Para cuestionar el sistema, ¿no? Para cuestionar el poder, cuestionar la moral, cuestionar las normas sociales, que al final es lo más burlesco que hay. Claro, o por lo menos lo más burlesco de su origen. El origen burlesco también, como se conoce hoy en día, como se conoce en la actualidad, y también con Lydia Thompson, empezó con este teatro satírico, este teatro de crítica social, que, como decimos, viene desde, bueno, seguramente desde que el hombre es hombre, y específicamente desde Grecia, y de un teatro que ya conocemos porque tuvimos también un programa especial y unos pedazos de invitados en ese programa, que es la comedia del arte, que surge en el siglo XVI. Ya Juan Lu Corrientes nos habló de una de las mujeres empresarias de comedia del arte en esa época. Yo animo a las que nos escuchan a que vayan a escuchar ese programa si todavía no lo han escuchado, o a verlo en YouTube, que ya lo tenemos ahí. Pero bueno, digamos que este origen del burlesque en la comedia del arte es un teatro popular, callejero, irreverente y crítico, sobre todo muy crítico. Y además es un teatro en el que ya aparece algo muy fundamental para nosotras, ¿no? Para nuestro arte, ¿no? Que es utilizar el cuerpo como una herramienta, que es lo que hacemos nosotras, obviamente. Utilizar el sentido del humor para poder criticar ciertas cosas, que también es algo muy burlesco, como hablábamos con Lulu Chipún cuando la tuvimos, ¿no? Y vinieron al encuentro, ¿no? Que utilizamos mucho el sentido del humor para la crítica, ¿no? Y hacer del exceso un lenguaje, ¿no? La exageración, todo excesivamente, ¿no? Hacerlo todo con exceso, hacerlo nuestro propio lenguaje, ¿no? Y eso es lo que el burlesque va recogiendo y hereda hasta el día de hoy. Claro, se trata de una mezcla constante de estilos, de tonos, de significados, de ese exceso que provoca una reacción. Porque el burlesque además nunca ha sido, digamos, adecuado, o nunca se ha ceñido al camino establecido, al canon, sino que siempre ha bebido de muchas fuentes, se ha mezclado mucho y siempre ha buscado innovar. Ya hemos hablado en alguna ocasión también de esto, que etiquetar qué es o qué no es burlesque está completamente en contra del propio burlesque, porque el burlesque es constante cambio, es el constante salirse de ese cuadradito en el que encajar y además mostrarlo en un escenario. Claro, al final, si empezamos a hacer del burlesque esto no es y solo es esto, estamos haciendo justo lo contrario que realmente el burlesque aboga, ¿no? Que es salirse de nada establecido, ¿no? Y estar fuera de ahí. Claro, sí, entonces al final... Dime. No digo que es normal, porque nuestra mente como seres humanos quiere etiquetar las cosas porque así se siente segura. Es lógico. Pero precisamente este es el juego del burlesque, el no dejarse etiquetar, ¿no? El no dejarse definir siquiera. Claro, y lo que lo hace además más rico. Porque al final le damos un lugar, ¿no? Donde lo serio lo podemos volver ridículo, entre comillas, ¿verdad?
donde eso ridículo se vuelve algo político, porque acaba siendo una crítica social y política, donde nada es intocable. Cualquier tema se puede tratar, cualquier tema se puede cuestionar, cualquier tema se puede poner encima de la mesa para decir esto sí o esto no. Exacto. Y todo se cuestiona porque ese es el verdadero conocimiento y la verdadera evolución, ¿no? Si te estancas y te ciñes a una etiqueta concreta, ya la disciplina no evoluciona, ¿no? El burlesque desde su naturaleza es cuestión pura, es pregunta pura y reinventarse continuamente, ¿no? Ya lo hemos hablado en algunos programas y lo seguiremos hablando también. Bueno, y la figura que nos traes, que yo voy a decir que nos traes, porque la que sabe más de Lydia Thompson es ella. Entonces, la figura que hoy Lorena nos trae, como ha dicho, es Lydia Thompson, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar un poquito de ella. Lydia Thompson nace en Londres en 1838, nada menos. Y empieza en el mundo del espectáculo muy jovencita, al principio como bailarina, luego como actriz y al final como empresaria, que ya lo decías, ¿no? Exacto, esto es fundamental para entender la trayectoria de esta mujer, porque no es solo una intérprete, no es solo una bailarina, no es solo alguien que sigue a un director, sino que llega a un punto de su vida en el que ella toma las riendas, produce y dirige sus propios espectáculos y además en una época en la que las mujeres no tienen control sobre, bueno, en el teatro no tienen control sobre sus obras, sobre su actividad teatral, pero es que en la vida tampoco, estamos hablando del siglo XIX en Inglaterra, plena época victoriana. La mujer era básicamente un adorno bonito de la casa. Un florero, iba a decir yo. Sí, exacto, ¿no? Entonces, con esa represión, en esa época tenemos un elemento fundamental, además icónico para el burlesque, que es el corsé. Y los corsés de esa época comprimían, reprimían y enfermaban a la mujer, ¿no? Para que no se saliera de esto que estamos hablando, de este caminito, de estos límites muy bien marcados por la sociedad, ¿no? En esta sociedad Lydia dice, mira, esto no es lo que me va y creo algo nuevo, crea algo nuevo. Ella además crea su propia compañía de mujeres, que son las British Blondes, o sea, las rubias británicas. Que es un grupo de mujeres carismáticas, icónicas, y son grupos, pero no son cuerpos de baile. Normalmente estamos acostumbrados a ver los grupos, los cuerpos de baile, como las Rockettes, por ejemplo, que son mujeres iguales, más o menos, misma talla, misma altura, mismos movimientos, mucha sincronización, que es maravilloso. Pero en este caso no. En este caso, estas rubias británicas, peligrosas, me sale mi de ti, eran artistas que se unen en un grupo y que cada una conserva su individualidad, lo que enriquece también al espectáculo. Y esto es la primera vez que se hace en la historia. Primera vez. Cosa muy interesante, porque bueno, no solo ella crea su propio grupo, no solo es un grupo solo de mujeres, atentos al dato, sino que encima ni siquiera lo vamos a hacer siguiendo el canon establecido, sino que cada una va a ser, más que hacer, va a ser como es y punto. Y si cada una es distinta, pues es distinta. Es una cosa estupenda, ¿no? Uno de los espectáculos más famosos de Lydia fue Ixion, una parodia mitológica que ella reinterpreta totalmente y comienza un escándalo, porque claro, hay papeles masculinos interpretados por mujeres. Una cosa fantástica, porque no sé si lo sabemos, pero en el teatro clásico las mujeres no podían interpretar nada, porque eso estaba totalmente prohibido, y eran los hombres los que se tenían que vestir de mujeres para hacer los papeles femeninos, ¿no? Bueno, pues aquí no solo las mujeres se van a subir, sino que se van a subir para interpretar al hombre. Exacto, cambio de roles total.
que de nuevo es la primera vez que surge. Y tengo que decir como apunte, porque ya hablaremos en un programa de eso, que en España, a principios del siglo XX, también se daban ese tipo de espectáculos de cambio de rol. Ya lo dejo ahí y ya lo hablaremos en profundidad porque no es algo que se quedó ahí en Lydia Thompson y no hizo nadie más, sino que fue abrir un camino nuevo Claro. a que muchas mujeres y muchas artistas pudieran expresarse de otra forma, ¿no? De hecho, en esta época, finales del siglo XIX, ya cuando Lydia empieza a desarrollarse con su grupo, es un momento de cambio total, final del siglo XIX, principio del siglo XX, en todos los aspectos. Eh, es una época revolucionaria de mucha innovación y de mucho descubrir, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en Julio Verne y sus novelas, ¿no? O en Freud, Claro. sin ir más lejos, que sacó su interpretación de los sueños a finales del siglo XIX. Todo esto que para nosotros es casi normal y casi Casi antiguo. bueno, casi antiguo también, en esa época era completamente Claro. novedoso y creó un punto de aparte en todo, en la historia, o sea, total. Además, como decimos, en esta época victoriana que las mujeres no podían ni enseñar el tobillo, estas mujeres, Lidia y sus mujeres, enseñaban las piernas, que eso era la revolución total. O sea, perdona, la pierna completa. Ahí yo animo a la gente, pondremos en la página web algunas fotos y algún enlace a internet, pero si buscáis Lydia Thompson and the British Blondes, tal como suena, vais a ver mujeres en maillot, y una mujer en maillot que ahora mismo parece una cosa como súper recatada, en esa época era como quedarse desnuda Claro. prácticamente. Era una locura. Entonces, claro, exacto, ese cuerpo femenino completamente tapado y controlado, de pronto ellas lo muestran con voluntad propia, además. Sí, claro, sin que nadie las obligue, exactamente, porque esta es la historia, que el cuerpo se puede enseñar si soy yo el que te dice que me lo enseñes a mí y es para mí. Si lo quieres enseñar tú solita porque te da a ti la gana, entonces ya es otra historia, ¿no? Y aquí es donde Eso, se rompe el molde, claro. Eh, bueno, pero bueno, esto que hablábamos, ¿no? Es como que ese cuerpo que empieza a mostrarse no es un cuerpo pasivo, es esto que estábamos diciendo, no es un cuerpo que está solo al servicio de quien lo requiere, ¿no? De que en este caso pues el hombre, ¿vale? uh-huh. Sino que son cuerpos vivos, son cuerpos activos, son cuerpos que se mueven, son cuerpos que viven, que miran y que bueno, que responden al público que las está mirando, ¿no? Entonces, eso cambia totalmente la relación de espectador con la mujer, ¿no? Que está en el escenario, en este caso. Exacto, fíjate que este adagio que tanto repetimos nosotras en clase también y aquí en el burlesque las mujeres somos sujetos y no objeto de deseo o de lo que sea, Lidia es la primera que lo muestra. ¿M? Claro. Es la que dice, no, vamos a ver, aquí tomamos las riendas, expresamos lo que queremos expresar, nos reímos, criticamos y respondemos como cuerpos activos, ¿no? Como sujetos en un escenario. Esto es completamente revolucionario. Es que yo creo que no nos podemos hacer una idea de hasta qué punto hacer esto en el siglo XIX en Inglaterra es casi, bueno, que te tomen por loca, Es lo mínimo. es lo mínimo. Lo más, Exacto, incluso te podrían tomar por una delincuente. O sea, exacto, claro. exacto. Sí, así. Bueno, y pues con esas precisamente Lidia viaja y su grupo viajan a Nueva York Ajá. en 1868. ¿M? También, como decimos, esta época, también en Estados Unidos se movían cosas, había efervescencia. En esa época, alrededor de esos años, está también la Exposición Universal de Chicago, Claro, donde Lydia sí. Legit bailó por primera vez. Ujú. Y bueno, y todo esto que como si Estados Unidos todavía tenía en ese entonces, yo creo que ya hace tiempo que no, pero entonces todavía era como la tierra prometida, ¿no? La, Sí, the el país de land los of the sueños, free, ¿no? Sí, como dicen ellos, ¿no? En sí, su sí, sí, esto. sí.
la tierra de los libres, ¿no? Qué pena, de verdad que cómo se ha corrompido toda esta idea, ¿no? Pero bueno, ya se van en ese finales del siglo XIX a Estados Unidos y ahí es el burlesque, ahí es cuando el burlesque empieza a desarrollarse en su parte, digamos, norteamericana, estadounidense, mejor dicho, en la que ya no solo hay crítica social, porque en la época y en las épocas precedentes a Lydia Thompson, esta burla, este burlesque, que la propia palabra lo dice, es burlarte de lo establecido, de la sociedad, de las grandes obras. Aquí ya empezamos a mezclarlo y empieza a tomar un tono más de entretenimiento, ¿no? Un tono más de sexualidad, de sensualidad. Digamos que ya empieza a volverse parte de lo que llamamos nosotros aquí las varietés o el vodevil, que es un tipo de teatro, sigue siendo un teatro de las clases bajas, de la gente del pueblo, igual que ha sido el burlesque también teatral, pero aquí le damos un tono pues ya más, eso, pues cabaretero, por usar una palabra que se entienda actualmente, ¿no? Que muchas veces se dice, voy a clases de cabaret. Cabaret es el lugar donde se hace burlesque o se hacen otro tipo de danza, pero cabaret no es una danza en sí. Cabaret es el lugar donde hay burlesque, donde hay danza, donde hay magos, cómicos, lo que sea, pero no es una danza. Es interesante. Al final el lenguaje, ¿no? Crea pozo. Entonces, bueno, es como lo solemos llevar a cabaret porque es lo que tenemos como en nuestra mente, ¿no? De las películas, ¿no? Fíjate qué curioso, porque la película Cabaret, que es la película más conocida en ese sentido, habla de un cabaret, no Exacto. habla de una danza. No. Es una mala interpretación, ¿no? Pero bueno, nos entendemos si decimos cabaret también para referirnos a una danza, no pasa nada, no hay problema. No obstante, bueno, al final es que el burlesque realmente desde el inicio no es que esté pensado para las grandes élites ni las grandes clases sociales altas ni nada de esto, sino que está pensado justamente en contra casi de esa élite y esa clase alta, ¿no? Es como, me voy a burlar de ti, entonces con quien quiero conectar en realidad es con el público del pueblo llano, ¿no? Como se podría decir, ¿no? Igual que se hacía en los corrales de comedia, ¿no? Clásicos. Entonces, bueno, pues al final era muy interesante que el teatro este fuera cercano para clases trabajadoras, ¿no? Y se quitara un poco de en medio ese teatro serio de la alta alcurnia, sino que aquí venimos a lo que venimos, ¿no? Para la gente del pueblo llano, como digo, vamos. Exacto, de hecho en su origen, lo que decimos, cogían estas obras, bueno, en su origen teatral, más que en su origen, tal como lo hacemos ahora burlesque, son como parte del género burlesque, también son las operetas, los entremeses, este tipo de obras que son obras más sencillas, en teoría, con una forma más sencilla, que se burlan de las grandes obras, de las grandes óperas, a las que no tenían acceso, porque claro, ahora tú te puedes ir, se ahorra, bueno, sin ahorrar prácticamente te puedes ir al Maestranza de una ópera, perfectamente, casi todo el mundo, casi cualquier persona puede permitírselo por lo menos una vez en su vida. En esa época, obviamente, nadie podía ir a la ópera porque no por el dinero ya, sino porque no lo dejaban entrar, ¿no? Claro. Hay una serie, que bueno, yo supongo que ya Virginia hablará, pero pues si no habla, que se llama The Golden Age, creo que está en HBO, si no recuerdo mal, que habla del Nueva York, precisamente de esta época, finales del siglo XIX, bueno, siglo XIX, principio del siglo XX, más bien siglo XIX, y de cómo Nueva York se va configurando, ¿no? Con esas clases altas, con esos nuevos ricos, con esas óperas, ¿no? Sale en un capítulo cómo van creando los grandes teatros que serán ahora de Nueva York y cómo era una sociedad totalmente clasista y limitada, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de estos límites y este encasillamiento, ahí si conocías pobres, te costaba mucho trabajo salir adelante, ¿no? En Estados Unidos, como digo, todavía había ahí como alguna oportunidad, pero en Europa, siglo XIX, Inglaterra, olvídate. Una locura que ella fue capaz de realizar y hacer realidad.
Tienes 2 minutos, Lorena, antes de que vayamos al descanso. Así que, claro, te doy 2 minutos para que hables de Lydia Thompson, lo que te queda y como destacar lo que le tenemos que agradecer, ¿verdad? Solo una cosita de Lydia Thompson, que es que cuando llegó a Estados Unidos, que era esa tierra de libertad, también creó reacción, que esto es lo más interesante de esta mujer. Había gente que le encantaba lo que hacía y había mucha gente que estaba en contra. Era como, bueno, era lo que tiene que ser, para mí, lo que tiene que ser el arte. Algo que cause una reacción, sea la que sea, no tiene que ser positiva ni negativa, pero una reacción real, ¿no? De ahí, ya por cerrar esa parte, que yo ya me desconecto y ya te dejo con Virginia, ya estáis vosotras, de Lydia Thompson, la siguiente gran artista de burlesque que nos vamos a encontrar va a ser Gypsy Rose Lee. De ahí ya enganchamos con ella, aunque había también artistas distintas de vodevil y de burlesque antes de Gypsy, pero de nuevo Gypsy vuelve a retomar ese significado, ese origen burlesco que traía Lydia y lo vuelve a poner en la palestra, porque Gypsy usa la teatralidad, usa el veo, no veo y usa el humor, que esto es algo fundamental que luego se perderá con el paso del tiempo. Bueno, pues ya nos queda nada, unos segunditos. Así que, Lorena, muchísimas gracias por conectarte estando malita. Descansa, por favor, y cuídate. Y nada, volvemos en un poquito chiquitito con Virginia y a ver qué nos quiere contar del tema cine relacionado con todo esto que hemos hablado. Ahora mismo venimos. Qué paranoia, es que no escuchaba. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando.
Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. Bueno, y ya estamos de vuelta. Y aunque sigo estando sola aquí en el estudio con Curro, pobrecito que está aquí conmigo, tenemos a Virginia también en las ondas. No, Bienvenida, Virginia. Hello, felicidades. Feliz ¿A mí? día al Ah, burlesque. es verdad, por el burlesque, cállate, Por el digo, es mi burlesque. santo, es mi algo, porque mi cumple todavía queda un poquito. Poquito, queda poquito, pero todavía queda un poquito. Bueno, pues felicidades por esto y por el Pues cumple igualmente. también y por todo. ¿Qué tal? Pues nada, aquí hemos estado charlando un ratito con Lorena, pobrecita, que estaba un poquito malita y también se ha conectado un ratito para poder hablar de Lydia Thompson, la que consideramos la iniciática en el burlesque. Así que a ver, ¿qué nos puedes contar tú hoy relacionado con todo esto? Pues verás, los orígenes del burlesque desde el punto de vista de la producción audiovisual, vamos, poquito a poquito. Poquito por no decir nada, ¿no? Muy poquito. Y de la Thompson menos todavía, la verdad. Hay muy poca producción sobre el burlesque en general, pero menos aún sobre los orígenes, ¿vale? Sobre todo en ficción. En ficción es que es casi inexistente. Documentales sí que hay, pero bueno, no hay documentales específicos sobre los orígenes, sino que hacen más bien una especie de recorrido y ninguno, vamos, son todos extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, ¿vale? Por ahí sí. Y recientes. Eso también es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque de los que yo he seleccionado, que son 4, es de 2013, 2014, 16 y 17, o sea que está muy próximo. Hace poquito, sí. Sí, muy próximo en el tiempo, la verdad. El primero uno se llama Exposit Beyond Burlesque, que está dirigido por Beth Bee y ese explora pues todo el mundo subversivo que hay detrás de la danza de burlesque, desde los clubes estadounidenses primero hasta los últimos festivales europeos, ¿no? Que ha sido como la institucionalización ya del burlesque, puesto que ya hay hasta festivales, ¿no? Entonces es un documental, bueno, pues bastante completo, pero hace recorrido, hace panorámica, no se centra solamente en esos orígenes como es normal, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una fecha en la que material audiovisual de archivo como para montar un documental tampoco es que haya. Entonces, pues yo lo entiendo, vaya, que no tengamos mucho material. Hay otro del 14 que se llama Secrets of Burlesque, que ofrece precisamente la mirada de detrás de las cámaras de aproximadamente unos 20 artistas principales de burlesque, y ese es el único que está más o menos disponible porque se puede ver en Netflix. Pues mira, yo no lo conocía, así que me lo voy a apuntar porque puedo acceder a la plataforma. Muy bien. Después ya de los otros 2 que tenía seleccionados está Burlesque, tiene un título que a mí me gusta mucho porque es Burlesque, Heart of the Glitter Tribe, que es Burlesque, el corazón de la tribu del brillo. Me gusta mucho, ¿no? Y ese está enfocado también a artistas contemporáneos, pero desvelando cuál es el proceso creativo y las historias que está detrás de cada uno de esos personajes, ¿no? Hasta que llegan a la escena. Y me parece que, bueno, que aunque sea contemporáneo, pero bueno, es uno de los pocos específicos que hay sobre burlesque en general y no solo un personaje, una bailarina. Sí, centrado con alguien, claro. Sí, eso es, sí. Y bueno, y por último el del 17, uno que se llama Getting Naked, Burlesque Story, que me gusta mucho cómo lo define la base de datos. Hay una base de datos que es la de Image Movie Database, la base de datos de
de imagen en movimiento, que es como Ajá. la Biblia. Lo que no está ahí no existe. Pero hay cosas datadas y con los créditos de absolutamente de cualquier cinematografía, de filmografías de un país desconocido, y en fin, y Que el ahí que no está está, todo. ahí está todo. Y me hace mucha gracia porque en la sinopsis de este documental se habla que el tema es sobre la subcultura del neoburlesque en la escena neoyorquina. Entonces lo trata como una subcultura. Sí, sí, Que sí, sí, sí. me resulta súper curiosa la denominación, pero me gusta porque todo lo que sea sub me parece que es igual de sub que subversivo. Entonces me parece que esa parte no institucional del burlesque y que puede todavía mantener esa parte de burla y de agresión a lo establecido, me gusta, ¿no? En cierto modo que sí que lo pongan así. Claro, al final es la esencia misma, ¿no? Claro, El no formar parte de lo establecido, lo estándar, lo mayoritario, eso sino es, justamente todo lo contrario, estar por debajo de. por debajo, sí. Sí, sí. Que también tiene mucho que ver con no estar a la altura, pero también con lo clandestino, o sea, con lo que... Claro, claro, exactamente, el suburbio, ¿no? Eso es, sí, 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 tal cual. Me voy a apuntar eso de todo lo que sea sub, está, Bien. Sí, nos todo lo encaja. nos encaja, sí, a mí desde luego. Pero bueno, teniendo en cuenta el origen, Sí, de dónde viene, pues por ahí sí que puedo arrancar un poco claro, de cine, sobre todo del de ficción. Porque hay que tener en vale, cuenta que el burlesque procede del vodevil. claro. El vodevil era de origen francés, es una comedia ligera. No se ha podido oír, no sé si lo habéis comentado en la primera parte. No, Lorena lo ha nombrado, el Lo ha vodevil, nombrado. un poquito, sí, no mucho, no ha profundizado, pero sí, lo ha Pues nombrado. el vodevil es una comedia, fundamentalmente una comedia ligera de variedades que al mismo tiempo que llevaba un hilo argumental, pues iba intercalándose en ella pues una serie de números de baile, pero también de magia o de ventrílocuos. Ujú. Bien, y casi todos ellos pues tenían una acción llena de equívocos y números picantes, ¿vale? Por decirlo con la terminología que se hubiera dicho en aquel En la momento. época. Claro, y viene de la voz Bo de Bill, la voz del pueblo, que es muy bonito, ¿no? Pues dice Bo de Sí, Bill, eso lo estábamos hablando, ¿no? Como el burlesque y toda este tipo de arte, ¿no? claro, Era justo para el arranca, pueblo llano, ¿no? eso es, claro, Mm. igual que el cine, ¿vale? El cine al principio se estrenaba como un espectáculo de barraca, de feria, y tenía Ujú. la grandísima ventaja de que era mudo en una época en la que Sí, la emigración, sobre todo hacia Estados Unidos, era grandísima. masiva, claro. Daba igual que fuera polaco, que fuera español, que fuera alemán, porque como las películas eran mudas, estaban pensadas para ser entendidas sin escuchar los Claro, diálogos. lenguaje universal. Eso es. Entonces, es el rollo del vodevil, pero en el siglo XIX, con un siglo de antelación con respecto al cine, Al pues cine. Ujú. era parecido en el sentido de que era un espectáculo muy popular, muy popular. Y el primer registro que tenemos de una película que se llame Vaudeville es precisamente de 1927, que es el considerado uno de los primeros musicales. ¿Por qué? Pues porque en esta fecha, que es cuando empieza el sonoro, se graban vaudevilles, y algunos de ellos se preparan precisamente para ser grabados, y hay uno datado en 1927 que se llama, sí, justamente, vodevil. Pero bueno, lo que más nos interesa desde nuestro punto de vista es que el vodevil, además del género, da la oportunidad a mujeres Ujú. para entrar en los escenarios, que no se nos olvide, que durante muchísimo tiempo las mujeres no podían subir al escenario a interpretar, Sí, lo acordaros. hemos dicho antes, lo hemos estado diciendo antes, Claro, como entonces, eran los hombres los que tenían que interpretar incluso en el teatro, ¿no? Los papeles femeninos, porque las mujeres que no se podía subir, estaba prohibido. tal Claro, cual. claro. Vamos. Entonces, este tipo de espectáculos, pues como eran mucho más barrio bajeros, pues sí que permitieron que las mujeres entraran tanto como actrices como cantantes. Ajá. Y
eso les dio la oportunidad de empezar a ponerse al mismo nivel que sus compañeros hombres, que también eran actores y cantantes. Y sobre todo en los Estados Unidos de los años 20 es cuando ahí empieza a desarrollarse incluso bandas solo de mujeres, bandas que eran solo de chicas, que además de bailar, pues también tocaban instrumentos y cantaban jazz. ¿No? Algunas Claro. jazz, sí, algunas que se hicieron muy famosas, unas que se llamaban Las Ingenuas y Ujú. otras que se llamaban las Dixie Sweethearts, corazones dulces, ¿no? Ahí empezamos ya a meterle, ¿no? De ingenuas, El toquecito, el toquecito. toquecito de alguno de los personajes, ¿no? De los tipos de mujeres de burlesque, que es esta, ¿no? La pin-up, ¿no? Claro. Un poquito ingenua. Y de esta época, pues de vaudeville, de comedia de vaudeville, hay una que destaca especialmente que se llama Marie Dressler, que es canadiense, era una actriz canadiense especializada en vaudeville, era la hija de un músico que se Ujú. tuvo que trasladar a Estados Unidos y entonces ella se fue pues, muy pequeña también para Estados Unidos y allí, bueno, metida en el mundo de la farándula porque el padre era músico, pues solo con 14 años ya empezó a hacer gira por todo Estados Unidos mintiendo sobre su edad, como todas las artistas hacían en esta época, y enviando a su madre la mitad del dinerito que iba ganando, y tuvo muchísimo éxito porque tenía una gran capacidad para la comedia, incluso comicidad física en el cuerpo. Siempre nos referimos a Lina Morgan, pero esa Sí, se me ha venido del tirón a la cabeza cuando has dicho incluso comedia física. Del tirón la pierna de eso Lina es, Morgan. esa pierna de Lina Morgan o las morisquetas que hace con la boca. Pues, Sí. y ella llegó incluso a trabajar en Broadway, y Ah, su muy deseo bien. era convertirse en una actriz seria, pero bueno, todo el mundo le dijo, mira, no, porque lo tuyo es esto y donde triunfas es esto, no en otro sitio, ¿no? Tiene bastante filmografía y estuvo nominada varias veces a los Oscar y llegó a ganar incluso una como mejor actriz Ajá. sí, con la película Fruta Amarga. Y bueno, aunque tiene bastante peliculitas, porque desde 1914 empezó a hacer apariciones, ¿no? Menores en películas también menores, pero poco a poco fue teniendo mucho éxito y es muy conocida sobre todo por la película Cena a las 8 de Joel Cukor, que es el gran Ajá. maestro de la comedia norteamericana clásica. Esta es del año 33 y ahí pues se codeaba, pero fíjate tú cómo, no siendo ni guapa ni teniendo tipazo, pero sí siendo actriz cómica y bailarina cómica, es Ujú. mucho menos conocida Dressler que Jean Harlow, por ejemplo, que se le Ah, llama sí. la bomba rubia, ¿no? Pues ella ganó, o sea, ella participa en Cena a las 8 como actriz principal junto a Jean Harlow y a John Barrymore, o también con Myrna Loy en la película Emma, o con Lillian Gish también en el 32 en Una noche romántica. Son todas comedias románticas, Sí, como por el nombre se claro, ve. como te puedes imaginar. Y luego, pues hombre, no puedo tampoco pasar por alto eh, qué pasó con el vodevil en España, ¿no? Si existió, si no existió, y por supuesto, lo que pasa es que no se llamaba vodevil, no se llamaba vodevil, pero era exactamente igual, eh, pero nosotros lo llamamos teatro de variedades. Ujú. Ese fue, y por supuesto, más tardío que en Estados Unidos, ¿no? Bastante más tardío porque nosotros no empezamos a desarrollarlo como género hasta la segunda mitad, finales del siglo XIX y principios del XX, y adaptándolo a la cultura autóctona, a la cultura local nuestra. Pero en fin, seguía siendo con una estructura de intriga, con malentendidos, con un humor ligero, blanco, donde fundamentalmente había triángulos amorosos, o bien dos mujeres, un hombre, o al revés, dos hombres y una mujer, ¿no? Y tenemos críticas del propio Mariano José de Larra Ujú. del siglo XIX, donde comenta específicamente que el vodevil ha llegado a España. Ajá. Sí, y habla de este género francés se instaura en la escena española. O sea que sí que era Sí que interpretado por había, claro. los propios espectadores, sí que era interpretado como vodevil. Aunque aquí, claro, lo mezclamos con los géneros que teníamos en ese momento. Que teníamos que tuviera música y que teníamos que tuviera
comicidad. Pues opereta Claro. y zarzuela y sainete. Nosotros fusionamos sainete, opereta y zarzuela y desembocamos en el teatro de variedades y en nuestro vodevil particular. Y un poquito más avanzado ya el siglo XX entra la revista. Exacto. Y Claro. Ese empiezan ya me coge a mí más conocido. claro, y empiezan a mezclarse ya todos los géneros en lo Ujú, que, bueno, pues es un vodevil castizo, por decirlo ujú. de alguna manera a la española, pero la estructura es exactamente la del vodevil. La del Y vodevil. hace no mucho, en 2018, incluso se llegó a estrenar en el Teatro de la Zarzuela en Madrid un espectáculo que se llamaba 24 horas mintiendo, que era exactamente un vodevil y se publicitaba como vodevil castizo. O sea que también hay una reivindicación en España, una vez más, sobre este tipo de cositas, ¿no? Nuestra propia historia, ¿no? Como traerla y darle el valor que tuvo. Lo que sí tenemos en el cine español no son Ujú. películas sobre cómo se desarrolló el vodevil, pero sí sobre compañías de variedades itinerantes. Ajá. Sí, hay algunas, ¿no? Tenemos una película que se llamaba Altas Variedades de 1960, que se centra en el mundo del espectáculo, de las variedades, es de Armando de Osorio, y narra las peripecias de una compañía. Y tenemos La Estrella del Variedades, que es una producción del 43, y también explora, ¿no?, el ambiente artístico que hay en un teatro de variedades, y por supuesto la gran película Varietés Sí, de Bardem del sí. 71, que retrata pues todo ese ambiente de los teatros de variedades en la España de los años 20 y centrándose en una compañía que recorre el país, ¿no? Y donde trabaja también Sara Montiel, a la que dedicaremos en algún momento Pronto, a mitad. pronto tendremos un programa para Sara. Yo, Prometido porque lo tenemos ya programado, sí, vamos. metidísimo. Yo de todas ellas me voy a quedar con una película Ujú. que es una adaptación y que está clasificada como opereta bíblica, Vale. que se estrenó en Madrid en 1910 en el Teatro Eslava. Es una obra de Perrini Palacios, el libreto. Eran dos escritores, dos dramaturgos, Ujú. y la música de Yeo. Eh, Estos eran todos un equipo que escribían también zarzuela. Y una de ellas, de Yeo, por ejemplo, El Barbero de Sevilla, que es así que la Sí. conocía la gente. Ujú. Claro, pues esta gente hicieron también una en particular, esta que comento, que no he dicho el título, y que se llama La Corte del Faraón. La Vale. Corte del Faraón, esta que se estrenó en 1910, Ujú. y es una opereta humorística, y la obra llegó a tener 700 representaciones del tirón, ininterrumpidamente, desde que se estrenó, que eso es Una una... barbaridad, ¿eh? Es muy espectacular, es muy divertida, tiene un vestuario además muy... bueno, es ambientado en Egipto, sé que es muy, muy, muy llamativo todo. Y es un híbrido, aunque se llame opereta bíblica, pero es un híbrido entre la revista y el vodevil. Y no hay más que verle la estructura que tiene, ¿no? Aunque no se haya etiquetado así, pero bueno, lo más parecido que podemos tener. Por supuesto, estuvo prohibida durante toda la dictadura Qué franquista, raro. claro, por el tono irreverente Claro. y por el tono erótico, ¿no? Entonces, pues claro, tenía que ser así, y tiene pues eso, mezcla de opereta, de zarzuela, de revista y de cuplé. Y de cuplé. Hay muchos estudiosos de la historia del espectáculo que la han encuadrado dentro del género denominado psicalíptico, Sí. que de las psicalípticas ya hemos hablado Ujú. también en algún momento De ellas. del otros programas, Ujú. y probablemente también lo haremos más adelante. Y bueno, pues fue famoso por el género psicalíptico por los diálogos, que estaban llenos de insinuaciones, de connotaciones sexuales, de canciones con mucho picante, de enredos, de corte vodevilesco, de entradas y salidas de personajes muy rápidos, en fin, que mucha puerta que se abre, que se cierra, mucho equívoco. Y esta es exactamente la misma
estructura que tiene, ¿no? Y hay una parte de la obra que es el cuadro tercero, que es el que se llama el cuadro de los cuplés babilónicos, y el más conocido es el de Ahí va, que se escribe con Ahí B. va, Se escribe con B ahí porque va. ahí va. Ah, qué grande. Ahí Babilonio, ay Babilonio. Entonces ahí va. Por eso se escribe con B. Y en el 85, en 1985, pues bueno, tenemos la parte cinematográfica, que es una versión un poquito libre del libreto original que interpretó Ana Belén con Antonio Banderas y que dirigió José Luis García Sánchez, ¿no? Así que yo me quedo con esa, aunque sigue habiendo hoy por hoy, ¿no?, películas que tienen estructura narrativa de vodevil. Internacionalmente, hay una que se llama Mi crimen, de François Ozon, que rinde homenaje a este tipo de enredos y al ritmo frenético del vodevil clásico, y esta película es del 23. Hay otra que se llama Vodevil en la Gran Ciudad, del 25, que es un mediometraje que también rinde homenaje a este tipo de espectáculos. Y hay una que a mí me gusta mucho, de 2005, que se llama Mrs. Henderson Presenta, que es una viuda rica, muy mayor, una señora muy mayor, que se queda viuda y se queda sin ocupación y ya está harta de los textos de caridad, de las obras de caridad y de las señoras que se reúnen, ¿no?, para jugar a cartas, y con el dinero que tiene monta el primer teatro de vodevil de Londres. Ajá. Sí, es una película, a mí me gusta mucho, es de 2005 y sí que retrata muy bien, porque es la primera vez donde aparecen incluso todas las bailarinas con desnudas de cintura para arriba y con muchas transparencias, y bueno, es ficción y tiene una historia, tiene una trama, le quieren cerrar el teatro, en fin, todo lo que acompaña a hacer una cosa tan novedosa, y más una viuda y una señora tan mayor, ¿no? Que era como, ¿sabes? Es que es impropio que una mujer mayor no se dedique a hacer Eso no lo hacen señoras viudas. Claro, y monte un teatro específico, ¿no? Por eso se llama así, Mrs. Henderson Presenta. Ah, qué guay. Pues la voy a buscar a ver si soy capaz de verla en algún sitio, porque pinta bien. Sí, yo la he visto no hace mucho y la vi en una plataforma, pero voy a... Pues la buscaré. Sí, voy a buscar. Y, hombre, me Nos gustaría quedan 2 minutitos, ¿eh? referirme solo a una película de 1960, ¿vale? 1960, dirigida por José Luis Madrid, que es una película biográfica que se llama Adiós Ninon. ¿Ninon? Adiós Ninon. Y es la biografía de la Fornarina, de esta bailarina madrileña, española, principios de siglo, que tuvo una vida, bueno, murió a los 31 años enferma, y Adiós Ninon, el título, es una de sus canciones, era una de los cuplés más famosos que ella interpretó, que además Sara Montiel la canta en la película Pecado de Amor. En la película Pecado de Amor tiene una canción de la Fornarina que incluso la Fornarina dejó grabadas entre 1907 y 1914, que era prácticamente el principio del fonógrafo, dejó grabadas 25 canciones, que no podemos verla bailar a la Fornarina, pero sí podemos oír algunos de sus cuplés más importantes, sí. Y esta peli, bueno, pues como homenaje, pues, oye, también está chulo verla. Muy bien. Era una cupletista, pero tiene que ver también con nuestros orígenes. Sí, hombre, claro, por supuesto. Y con esto vamos a dejar. Pues Virginia, muchísimas gracias por otro lunes más acompañándonos y por enseñarnos tantas cosas, porque yo aprendo muchísimo cada vez que te escucho. Gracias a Curro, gracias a ti. Mejoría para la jefa. Para Lorena, por favor. Por Dios. Y con esto cerramos el programa de hoy. Eso es. Muchísimas gracias por escucharnos un lunes más. Os recordamos que el día 25 de junio es nuestra gala final de curso, que ya están las entradas a la venta, que salieron ayer, día 26, día del burlesque. Veniros a vernos, que lo vais a pasar súper bien. Sí. Y nada, el lunes que viene, más y mejor.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. IAVE Excore es gestión inteligente para clínicas dentales, estéticas y centros de belleza. Agendamos, confirmamos y pedimos reseñas en Google, mientras tú haces lo que realmente amas. CRM, automatizaciones, campañas y métricas. Todo en un solo sistema. Descubre más en iavexcore.com o llama al 626 72 32 32. ¿Te apasionan los medios de comunicación? En ISAR ofrecemos formación profesional en radio, podcasting, televisión, edición de vídeo, realización, cursos para particulares y postgrados para profesionales o estudiantes. Especialízate en el sector con una formación 100% práctica. Contamos con modalidad presencial y online. Más info en isar.org.es. Recuerda, isar.org.es. Te esperamos en ISAR. ¿Tienes un negocio? Olvídate de chapuzas. En Streamcast Pro somos expertos en marketing, redes sociales, streaming webs y mucho más. Clientes nacionales e internacionales ya confían en nosotros. Escríbenos al 601 16 55 59 o info@scpro.es. info@scpro.es. Tu empresa merece lo mejor.